Vamos a empezar con el polo metafórico, es decir, toda la estructura que planteamos de la estructura pecular, que se arma en la inercia de, de la articulación con un delirio. Y vamos a ver que el delirio es como, vamos a decir, un aparato de lectura automática que se va conformando a partir de un signo, ¿no? Que decíamos que era el fenómeno elemental, que tomaba Lacan como forma de suplencia para sostener, vamos a decir, cierta realidad psíquica. Que si no estuviera esta suplencia, no hay forma de sostener una lectura de la realidad. Además que esta lectura de la realidad va a ser alienante, va a ser paranoide, como hablábamos. Voy a tomar un poco lo que cita Freud del doctor Weber, que es uno de los dos doctores que trabaja con el doctor Reber. Y van a ver lo que dice el doctor Weber, porque nos va a dar un poco la descripción exacta de la función que cumple el delirio y qué forma tiene. Dice el doctor Weber citado por Freud. Así pues, si prescindimos de los síntomas psicomotores que a un observador ocasional no podría menos que juzgar enseguida como patológicos, por momentos el presidente del superior tribunal, doctor Reber, no parece ni confundido, ni inhibido, ni dañado de manera notable en su inteligencia. Al contrario, es reflexivo, posee excelente memoria y un muy considerable saber, no solo en materias jurídicas, sino en muchos otros campos. Es capaz de exponerlos con una argumentación ordenada, se interesa por los hechos de la política, el arte, la ciencia, y de continuo se ocupa de ellos. Y eso en los aspectos indicados es difícil que el observador advierta algo extraño. Pero, a pesar de esto, el paciente rebosa en ciertas ocasiones de unas representaciones de base patológica que se han cerrado para conformar un sistema completo, que se fijan en mayor o menor medida y no parecen admitir enmienda alguna por parte de cualquier concepción objetiva. Y todo lo contrario, este sistema cerrado se constituye como una apreciación sobre todo hecho de la realidad. Bien, a ver, ¿cómo funciona el delirio? Cuando funciona como estabilización, como modo especular. Alguien está en un estado normal, pero ante ciertos temas o ciertas circunstancias aparece esa interpretación automática delirante, que llamamos metáfora delirante, que articula un universo, como tapón para que el mundo no caiga en lo que llamaba Reber claramente como, vamos a decir, la noche mental. ¿Sí? La caída que desestructuraría la relación especular. Entonces, vamos a seguir a ver cómo nos plantea el doctor Reber la función de la metáfora delirante que ordena el sistema. Primero, esta metáfora es completa, llena de sentido. No admite enmienda, dice el doctor Weber. Es decir, la metáfora delirante está articulada a una certeza que es totalmente fija y funciona como una suplencia. ¿Por qué está esta metáfora delirante? Que no admite ser metaforizada en sí. ¿Qué quiere decir esto? En la neurosis hablamos que hay una metáfora del padre. Más específicamente hay una función que genera metáforas en el padre. El síntoma es una forma de metaforizarme. Pero esa metáfora, como está ligada al significante, me representa, pero al mismo tiempo dudo que me represente todo. Como puede ser un síntoma, puede ser mi nombre, o puede ser cualquier forma de presentación que tengo ante la demanda del otro, en la neurosis. Yo me presento con esa representación, pero en algún punto dudo de que esa representación me represente todo. Por eso, mi metáfora paterna siempre demanda otra metáfora más. Es decir, la metáfora demanda ser metaforizada nuevamente, si se desplaza. En cambio, ser la mujer de Dios, que es esa metáfora delirante que se le presenta, es un punto fijo y que no
puede, vamos a decir, ser desplazado. Ese es un punto central que genera una certeza, porque tapona un agujero de lo fluido, y eso no se mueve. No hay un desplazamiento. Ser la mujer de Dios no tiene otra explicación para Weber más que ese lugar. Otra cosa que dice Weber, y para nosotros es muy importante, es que ese objeto es inaccesible. ¿Sí? Ese objeto fijo y que no puede ser sustituido es inaccesible. Es decir, no hay duda que eso que se le impone como verdad no puede ser cuestionado ni está sujeto a la crítica ni a la evaluación de los hechos cotidianos. Es decir, no hay interrogación que lo ligaría al otro. En la neurosis, el síntoma es algo que yo siento, Freud lo ubica como un nombre inconsciente, pero de ese síntoma yo no sé el sentido. Entonces me ligo transferencialmente con el otro, preguntándole, doctor, dígame lo que tengo. Es decir, el síntoma es la clave de la transferencia, porque es por el síntoma que se liga una transferencia, como una pregunta de sentido al otro con el cual dirijo mi demanda, mi discurso. Doctor, dígame lo que tengo. Acá no. Como lo que se presenta como metáfora delirante es una certeza llena de verdad, eso no necesita la interpretación del otro. Es decir, no hay interpretación de vamos a decir, del fenómeno elemental. Nadie puede interpretar qué es ser la mujer de Dios. Porque ya la idea aparece totalmente interpretada, llena de sentido. Entonces no hay transferencia porque no hay demanda de saber. Otro punto muy interesante es, podríamos decir, y desplazando esto, es que no hay dialéctica en la relación del discurso en el campo de la psicosis. Es decir, no hay un plano de la comunicación, un plano de la interpretación, de la mediación de la palabra. ¿Se acuerdan ustedes el esquema lambda? Es decir, que ubicábamos que hay un plano imaginario del yo respecto a un yo semejante, que creemos que nos entendemos, que nos comunicamos, y un plano reprimido donde hay un otro inscripto como muerto, que sería el discurso inconsciente, y el sujeto en su división. Acá este plano está totalmente achatado. Es decir, cuando aparece la verdad del delirio, no hay una relación de semejanza con el que me escucha. Es absolutamente la verdad del otro que tendría que estar reprimido y muerto. No, aparece como una verdad absoluta de un otro especular del narcisismo primario que está presente, que no está reprimido, que me dice esa verdad. Y la relación del sujeto como un sujeto ideal. Yo soy eso que el otro me nombra. Dice, cito Lacan en el Seminario 3, página 37. Dice, la interpretación elemental entraña sin duda un elemento de significación. Pero ese elemento ese elemento se impone, procede por insistencia. Puede ocurrir que el sujeto lo elabore, pero es seguro que quedará, al menos durante cierto tiempo, repitiéndose siempre en el mismo signo implícito y demandante, sin que nunca le sea dada ninguna respuesta, que aunque se haga el intento alguno de integrarla a algún otro diálogo en el sentido de la comunicación. El fenómeno está siempre cerrado a toda relación de dialéctica, dice Lacan. El delirio no puede ser interpretado en un plano de semejanza. Es como si el esquema lambda se aplastara solo en el plano del yo ideal y el otro total sin castrar. Bien, otro punto importante, que el delirio sostiene la verdad. Fíjense que para Lacan la verdad es lo real. Siempre la verdad en el discurso es aquello que está más allá del significante. Es decir, la verdad en el relato, vamos a decir, neurótico, siempre es algo que se escabulle y está más allá de los saberes parciales.
la verdad de lo que soy para el otro, la verdad de mi deseo, la verdad de la angustia. Es algo que está más allá, pero determina el intento de significación. Acá, eso que está siempre como más allá, como una pregunta fantasmática, como no hay fantasma, acá la verdad se impone desde el principio en la intuición delirante. Es decir, la verdad del delirio supera ampliamente la relación intersubjetiva. Por eso es imposible hablar de esa verdad del neologismo. Esa verdad está más allá, se impone más allá de lo que podamos decir. Acá lo ejemplifica o lo utiliza una metáfora, es como un meteoro o un huracán, ¿no? Al meteoro no se le aplica una verdad. ¿Por qué? Porque desconocemos el saber capaz de modificar su trayectoria o su intensidad. No conocemos la verdad del dominio de ese objeto. Un meteoro va a pasar y no podemos controlarlo. Sí tenemos un saber, dice Lacan, sobre la existencia de ese meteoro y cómo podemos ponernos a distancia, ¿no?, del meteoro o de un huracán. Va a pasar un huracán. Bueno, sabemos que no podemos dominarlo. No tenemos la verdad del control. Pero sí sabemos que podemos ponernos a distancia, cubrirnos de ese fenómeno cuando pase. ¿No? De la misma manera, alguien que trabaja con un delirio, cuando se presenta esa verdad, sabe que no debe intervenir ahí porque no tiene dominio de esa verdad. Pero al mismo tiempo sabe que esa verdad, si uno se pone a resguardo, le da un lugar, pasa y uno puede preservarse y estar a salvo. Ya veremos qué efectos tiene esto. Otra condición de esta verdad es que la verdad se impone. ¿Sí? No es una verdad que el sujeto elabora, como una elaboración, vamos a decir, a modo de la neurosis. Yo pienso que el sentido, mis síntomas, etc. No. La verdad se le impone y el sujeto no tiene ninguna, vamos a decir, ninguna acción sobre esa verdad. ¿Sí? La verdad le viene desde afuera. Al huracán y al meteoro, como el delirio, es imposible hablarle, dice Lacan. Son momentos de certeza y plenitud que no necesitan de la mayéutica del otro para dar a luz. ¿Qué quiere decir esto? Para Lacan ubica que el método psicoanalítico funciona como una mayéutica, en el sentido socrático. Uno acompaña al paciente, transferencialmente, en dar a luz el significado inconsciente de sus síntomas. ¿Sí? Eso es mayéutico. ¿Sí? Es una dialéctica, uno va acompañando, va devolviendo el discurso del otro, como trabajábamos en otras clases, y en ese acompañar mayéutico se da a luz de esa verdad reprimida. Acá no. Acá es, vamos a decir, no hay acompañamiento de esa verdad que está velada, sino la verdad se impone de por sí. Su revelación se impone por sí misma, cuya emergencia no guarda relación con la causalidad de la realidad. Su causa está en otro plano, como si el meteoro viniera de otra galaxia, dice Lacan. Hay que acompañar con el diálogo el rumbo del delirio con la distancia necesaria hasta que se agote este por sí mismo. Esto es muy importante. Quien trabaje con un caso de psicosis estabilizada en un delirio, ve que, como el doctor Weber, podían hablar del arte, la política, de la historia. Con Schreber, algún momento aparecía una idea delirante, él la articulaba, a hablar de cierto tema seguramente. El doctor Weber escuchaba, acompañaba esto en silencio, y cuando esto pasaba, después se volvía a enganchar el tema realmente que estaban hablando, que en el cual compartían ideas, diferencias, opiniones. Ven que la función es acompañar ese punto donde algo tapona, algo forcluido, el cual no debe tocarse, pero sí mantenerse a cierta distancia y cierto cuidado, sin cuestionarlo, ¿sí?, pero tampoco sin desestimarlo, si esto no es verdad. No. Y después esto vuelve a su cauce normal.